Hola, ¿qué tal? En esta ocasión, el video tiene como finalidad hacer un repaso sobre la evolución normal de vocales de latín al español. Como ustedes saben, y antes de llegar al tema propiamente dicho de evolución normal de vocales, tenemos que recordar cómo está constituido o del inventario del que está constituido nuestro sistema vocálico en español actual. En español tenemos 5 vocales: una vocal central baja, una vocal anterior media, una vocal anterior alta, una vocal posterior media y una vocal posterior alta. Ujú. Estas 5 vocales conforman el llamado triángulo vocálico en español. Ahora bien, hay que considerar que en el espacio que hay entre una vocal y otra, se puede articular una vocal de otro tipo, o en este caso podríamos llamarlo alófono, debido a que no constituye propiamente parte del inventario, sino un tipo de articulación cercana, por ejemplo, entre la I y la E y la A y la O y la U. Ujú. Esta posibilidad de una articulación diferente a una propiamente A, una central baja, una anterior media o anterior alta, etcétera, es lo que permitió que a lo largo de los siglos se diera la evolución de vocales. Ahora bien, tenemos que considerar, además de estas 5 vocales, otras 4 variedades, que son la vocal anterior media abierta, la anterior alta abierta, la posterior media abierta y la posterior alta abierta. Ujú. La variante abierta de las respectivas vocales. En el triángulo que ven en la imagen, estamos utilizando el alfabeto fonético internacional, que es el alfabeto que utilizaremos a lo largo del semestre. Muy bien, tomando en consideración por lo menos estas 9 vocales o variantes, vamos a la estructura o al cuadro que va a contener la evolución vocálica. Vamos a partir de un primer periodo en evolución normal de vocales, que es el latín clásico escrito. Por latín clásico escrito nos referimos al periodo que va del siglo I antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Aquí tienen en latín clásico escrito las 10 vocales que existían en latín. La vocal anterior alta con su versión larga y breve, la vocal anterior media, larga y breve, la vocal central baja, larga y breve, la vocal posterior media, breve y larga, y la vocal posterior alta, breve y larga. Eso en latín clásico escrito. Para el mismo periodo tenemos que considerar cómo se articulaban estas vocales marcadas en latín escrito, cómo se articulaban en latín hablado. A la vocal anterior alta larga correspondía una articulación de vocal anterior alta. A la vocal anterior breve correspondía una articulación de vocal anterior alta abierta. A la vocal anterior media le correspondía la articulación de vocal anterior media y larga, a la larga le correspondía la articulación de vocal anterior media, y a la vocal anterior media breve le correspondía una articulación de vocal anterior media abierta. La A, o vocal central baja, es la vocal más estable del sistema, y a esa, tanto larga como breve, correspondía la articulación de central baja. A la vocal posterior media, una articulación de posterior media abierta. A la posterior media larga, la de posterior media plena.
A la vocal posterior alta le correspondía una articulación de posterior alta abierta y a la vocal posterior alta larga una articulación plena de vocal posterior alta. Ujú. Entonces, si bien es cierto que en latín clásico escrito tenemos 10 vocales distintas, en la articulación tenemos 9, semejante al triángulo vocálico que acabamos de ver. Ujú. Ahora bien, a estos sonidos distintos le corresponde una evolución distinta a lo largo de la historia del latín al español. El siguiente periodo que tenemos que considerar como determinante o definitorio para la evolución normal de vocales es el latín tardío. Y el latín tardío se considera del siglo IV en adelante. ¿Qué pasa en el latín tardío? ¿Qué le pasa a la vocal anterior alta, la que procede de la vocal larga del latín? Pues esta vocal evoluciona, se mantiene idéntica como vocal anterior alta. La que era anterior alta abierta y junto con la anterior media larga, que se articulaba como anterior media, evolucionan a anterior media. La que era anterior media abierta que procedía de la E breve, sigue articulándose como anterior media abierta. La A, como ya les dije, es la vocal más estable del sistema, se queda como central baja. La O abierta se mantiene como O abierta. La O larga o la vocal posterior media, perdón, y la vocal posterior alta abierta evolucionan como una vocal posterior media. Y la vocal posterior alta, que venía de la U larga, se mantiene también como posterior alta. Ahora, como verán, en el inventario del latín tardío, en lugar de tener 9 fonemas vocálicos, tienen 7 fonemas vocálicos. El siguiente periodo que es relevante para entender la evolución de las vocales es el protorromance hispano. Pero en protorromance hispano tenemos 3 posibilidades. ¿A qué corresponde este periodo? Corresponde al siglo IX. Y como les decía, tenemos 3 posibilidades. La primera es que las vocales en cuestión sean tónicas. Si la vocal es tónica, ¿cómo evoluciona? La anterior media, la I, que venía de la I larga, se sigue manteniendo como I, como anterior alta. La E, que procedía de la vocal anterior alta abierta y de la E larga del latín clásico, evoluciona, se mantiene como E, como anterior media. Y la vocal anterior media abierta, que procedía de una E breve, si es tónica, diptonga. Diptonga en IE. La A se mantiene como A, como vocal central baja. La O breve, que evolucionó a vocal posterior media abierta y se mantuvo como abierta en latín, sigue evolucionando hasta diptongar en UE. Después, la vocal posterior media, que procedía de O larga y U breve, se mantiene como O, y la vocal posterior alta, que procedía de la U larga, se sigue manteniendo como U. En este caso, como verán, el fenómeno más relevante que tenemos es que diptongan las vocales que procedían de E y O breves. Solamente, y esto es muy importante considerarlo, solamente cuando se trataba de vocales
tónicas. Y eso sucedió en protorromance hispano. Ahora, esa es una opción. Pero ¿qué pasa si no estamos hablando de vocales tónicas? Sino estamos hablando de la segunda opción, que serían átonas no finales. ¿Qué pasa? La I larga evoluciona como I, la E que procedía de I breve y E larga, y también la E abierta que procedía de E breve, evolucionan a E, a vocal anterior media, la A se mantiene como A, la O breve, O larga y U breve evolucionan las tres como O, como vocal posterior media, y la U larga evoluciona como vocal posterior alta. Entonces, si en protorromance hispano estas vocales eran átonas y no estaban al final de palabra, podían tener 5 opciones de evolución: I, E, A, O, U. Ahora, vamos a la tercera y última opción del protorromance, que es, si no es tónica y no es átona no final, entonces nos queda que sea átona final. Si la vocal en cuestión es átona final, hay solamente 3 opciones de evolución. La I larga y breve, la E larga y breve, evolucionan como vocal anterior media. La A como central baja y la O breve, O larga, U breve y U larga del latín clásico evolucionan a vocal posterior media. Por eso es que todas las palabras patrimoniales que tenemos en español no solamente pueden terminar en A, E, O. Si vemos el esquema completo, lo que tendremos es algo semejante a esto. Esta evolución normal de vocales es muy importante considerarla para entender cómo evolucionan las palabras de latín al español antes de involucrar fenómenos mucho más complejos como lo serían la yod. La yod tiene la característica de palatalizar consonantes y la segunda característica de yod es cerrar vocales. ¿Por qué es importante el cierre vocálico causado por yod? Porque evita que o cierra efectivamente las vocales, es decir, una E la puede convertir en I, o una O en U, o una A en E también, o puede una manifestación del cierre vocálico que causa yod es que evita que una vocal que normalmente abriría, se abra. Entonces, por eso es muy importante tener clarísima cuál es la evolución normal de vocales para que cuando lleguemos al tema de yod, se nos facilite saber qué puede causar una yod y cómo modificaría la estructura de la palabra. Bueno, eso es todo para esta grabación. Por favor, repasen sus apuntes, sus ejercicios. Si tienen alguna duda, tomen nota sobre este tema y lo resolvemos en la siguiente sesión de viernes por Zoom. Muchas gracias y hasta pronto.